Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 7 del libro de Eclesiastés para los versículos 21 al 24 de nuestro tiempo devocional que hemos titulado La sabiduría. La sabiduría. Capítulo 7, versículos 21 al 24. Vamos a hacer la lectura en la versión Nueva Traducción Viviente y también estamos haciendo la lectura en la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios: no escuches conversaciones ajenas a escondidas. Podrías escuchar que tu siervo te maldice, pues sabes bien de las veces que tú mismo maldijiste a otros. Siempre hice todo lo posible para que la sabiduría guiara mis acciones y mis pensamientos. Me dije, me propongo ser sabio, pero no funcionó. La sabiduría siempre está lejos y es difícil de encontrar. Mientras en la Reina Valera 60 dice la misma porción: tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Bien, uno debe prestar mucha atención al carácter vengativo de otros. El versículo 22 nos recuerda que nuestra propia experiencia debería hacer que nos diéramos cuenta de la frecuente inexactitud. Los versículos 23 y 24 recorren este camino acerca de la inaccesibilidad de la sabiduría. La sabiduría puede ser necesaria, pero es difícil de hallar. El versículo 24 mira hacia atrás a la pregunta que se hizo en el capítulo 1. ¿Quién lo podrá hallar? Es una pregunta retórica. La respuesta es, hablando en general, nadie la puede hallar. Puesto que aún los más grandes de la ciudad no tienen sabiduría perfecta, no se debe indagar con demasiado cuidado lo que se está diciendo de nosotros, porque hasta los siervos pueden estar maldiciéndonos. Así como nosotros mismos hemos hecho mal de otros en muchas ocasiones, no estando nadie libre de la crítica. Habiendo probado todo esto y alcanzando cierto conocimiento de ello, el predicador busca saber aún más, pero halló que la perfecta sabiduría de todos los detalles del proceder de Dios con el hombre siempre está alejada de él. Lo más profundo del mundo, los misterios inescrutables, no los comprendió jamás. Así, el hombre que tiene sabiduría se convierte en un buen gobernante porque evita extremos y es capaz de equilibrar la justicia con la compasión. Eso lo hace poderoso y más efectivo que 10 poderosos que haya en una ciudad. En sus primeros años como rey, Salomón fue ese tipo de gobernador, de modo que otros reyes y reinas lo respetaron por su capacidad para gobernar sabiamente. Hay en nuestros himnos varios de ellos que hablan de la prosperidad y de la autoridad, también de nuestros gobiernos y la justicia y los malvados. Son temas que no están alejados de nosotros, son temas que no están vedados a nuestro entendimiento, pero dice el predicador, ¿quién podrá comprenderlos de manera completa? Así que los gobernantes excepcionalmente sabios son una bendición poco frecuente para sus ciudades
y territorios. Sigamos orando a menudo para que Dios les dé esa sabiduría a nuestros dirigentes. Una característica de los gobernantes sabios es un agudo entendimiento de la naturaleza humana, es decir, están conscientes de que no hay hombre en la tierra que sea tan justo que haga el bien y nunca peque. Si un gobernante tiene un concepto demasiado alto de la naturaleza humana, cometerá uno de dos errores. Será demasiado estricto y no tendrá voluntad para dejar pasar por alto las debilidades humanas comunes, o será demasiado blando y dejará que la gente ande desenfrenadamente asumiendo que harán naturalmente lo que es correcto. Las palabras que encontramos en el versículo 20 aparecen en otras partes de la escritura. Por ejemplo, Salomón utilizó casi exactamente las mismas palabras en la oración que hizo en la dedicación del templo. No hay hombre que no peque. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 46. Y continuó pidiéndole a Dios: perdonarás a tu pueblo. El apóstol Pablo parafrasea el versículo 20 en Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Pablo pasa a demostrar la completa incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo y su completa dependencia de la gracia de Dios. La justicia de Dios viene por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Romanos 3:22. Salomón quiere que estemos conscientes de nuestra completa dependencia de Dios en todos los aspectos de la vida. Debido a la pecaminosidad del hombre, un sabio aprenderá a no ser demasiado susceptible a los que otros le dicen. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se dicen, para que no oigas a tu siervo cuando habla mal de ti. Escribe contundentemente el predicador. Después de todo, agrega Salomón: usted ha hecho muchas veces lo mismo. ¿Con qué frecuencia maldice a los demás, es decir, los denigra o habla mal de ellos? Dada la condición pecaminosa y la tendencia a criticar que hay en el hombre, probablemente ha escuchado algunos comentarios desfavorables al oír furtivamente lo que los demás dicen de usted. Entre más lo conozcan, más conocerán sus fallas. Alguien comentó: ningún hombre es un héroe entre sus más allegados. No hagas caso de la crítica injusta. Parece que nos lleva Salomón a ese pensamiento. La percepción sana de nuestras propias imperfecciones nos ayudarán a tomar las críticas con calma. Si oímos que un siervo dice mal de nosotros, aunque es inferior en la escala social, podemos dar gracias de que no nos conoce mejor, pues entonces tendría más mal que decir. Cuando Simeí maldijo a David, Abisai quería cortarle la cabeza, pero la respuesta de David fue que tal vez la maldición de Simeí no era del todo sin causa. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículos 5 al 14, recoge esta historia. Así que nunca debemos olvidar que nosotros somos culpables de haber hecho lo mismo. Hemos dicho mal de otros muchas veces en nuestro corazón, incluso secretamente. No tiene sentido que esperemos perfección en los demás cuando nosotros mismos estamos tan lejos de ella. Esta es una de las frustraciones del perfeccionista. Quiere que todos y todo sea perfecto, pero vive en un mundo de imperfección y ni él mismo puede alcanzar lo que les impone a los demás. Entonces, la necesidad de obtener sabiduría se remarca explícitamente en estos versículos, porque dice: ciertamente. Salomón hace notar que se necesita de la sabiduría, pues, o porque la justicia no es efectiva. Nadie es completamente justo, nadie hace continuamente el bien o lo correcto.
y nunca peca. La ausencia de la verdadera justicia se puede ver en lo que hacen otros siervos y uno mismo. Ambos hablan mal de otros. De donde se deriva la prudencia del consejo que nos transmite Salomón. No esperes que se hable siempre bien de ti, especialmente de parte de tu servidumbre. Pues el tema general de las conversaciones son los pecados, no las virtudes del prójimo. Por otra parte, tu corazón, es decir, tu conciencia, sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Aquí el sabio consejo es: no te trastornes por cualquier cosa que oigas. Puedes estar seguro de que algunos criticarán lo que dices y haces. Recuerda que tú también has criticado a otros muchas veces. Examinemos cuánto hay de verdad en lo que dicen de nosotros. Examinemos a nosotros mismos más bien que señalar a los chismosos. Es muy estimulante recordar lo que nos dice la Biblia acerca de las críticas injustas. Y lo oyó Jehová. Números 12:2. Si Dios lo ha oído y si nosotros le pertenecemos, no necesitamos preocuparnos mucho por ello. Muchas veces tú también, dice Salomón, el juicio apresurado con que juzgamos a los demás puede caer también sobre nosotros. Por otra parte, se puede tolerar la crítica de un siervo que conoce nuestra intimidad, no nuestra crítica de la conducta de otra persona cuya razón para obrar como lo hace no conocemos. Un tanto distinta es la interpretación de la Nueva Biblia Española. Dice: no hagas caso de todo lo que se habla, ni escuches a tu siervo cuando te maldice. Incluso la Biblia de las Américas traduce: tampoco tomes en serio todas las palabras que se hablan. Saber escuchar con ecuanimidad es un valioso consejo que aquí nos da el predicador. Entonces, ¿qué problemas debemos enfrentar en la vida y vencerlos? El primer problema que lo vimos el día de ayer: el pecado. Todos somos culpables de los pecados de omisión, hacer el bien que debemos, y los pecados de comisión, hacer el mal que no debemos. El segundo problema es el que vemos hoy: enfrentarnos lo que la gente dice acerca de nosotros. ¿Qué puedo hacer cuando la crítica es justificada? Porque hay muchas ocasiones en que, aunque la crítica no está formulada de la mejor forma, sí es cierta. Están transmitiendo realmente los hechos tal como sucedieron. Así que en esos momentos debemos ser receptivos a la verdad. Confesemos nuestra falta y soportemos las consecuencias. Expresemos aprecio al que nos critica y planifiquemos un programa de mejoramiento personal. ¿Qué hacer cuando la crítica es injusta? Las críticas injustificadas deben ser ignoradas. El ejemplo lo tenemos en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 26 al 30. No permita que otras personas lo alteren y se enrede en una discusión. Proverbios 23. Usted no puede impedir que la gente hable, pero sí puede cuidar sus sentimientos, sí podemos cuidar lo que nos afecta. Entonces, cuando una crítica sea injustificada, debemos ignorarla. No toda palabra de crítica necesita recibir una respuesta. No toda la crítica necesita o debe tener una contraparte desde nuestra perspectiva. Pero también hay límites de la sabiduría humana. La afirmación: todas estas cosas he probado con la sabiduría. En el versículo 23 dice Salomón. No tiene que ver con los versículos anteriores, sino con lo que sigue. ¿Qué es lo que halló el predicador? Algunas pocas cosas: que la sabiduría es muy difícil de encontrar, que la mujer mala es más amarga que la muerte, de modo que solo el que agrada a Dios
puede escapar de ella, que son pocos hombres o mujeres que buscan la sabiduría y que sin embargo la sabiduría es de gran valor para el hombre. La resolución de hacerse sabio es fácil de tomar pero difícil de realizar, y con todo hay que procurar alcanzar la sabiduría. El predicador usó su extraordinaria sabiduría para sondear todas estas áreas de la vida. Quería ser lo suficiente sabio para resolver todos los misterios y deshacer todos los enredos. Pero debido a que ninguna de sus investigaciones estaba contando con Dios, se encontró con que las respuestas definitivas le eludían. Sin revelación especial, la vida sigue siendo un acertijo sin solución. Así que las explicaciones que sí existen de las cosas son remotas, inaccesibles y muy profundas. El mundo está lleno de enigmas. El reino de lo desconocido aún queda por explorar. Estamos rodeados de misterios e interrogantes sin respuesta. Al comienzo del libro de Eclesiastés, Salomón demostró que la sabiduría del mundo es vanidad. En el capítulo 1 vimos ello. Aunque había adquirido mucha sabiduría, esta no le trajo sino pesar y dolor. ¿De qué clase de sabiduría habla el predicador ahora cuando dice que obtener la sabiduría estaba lejos de él? Con su cambio de énfasis a la vida bajo Dios, es probable que hable de la sabiduría divina. Por supuesto, en cierto sentido, esta sabiduría no está lejos de la gente, ya que la verdadera sabiduría reside aquí, en la palabra de Dios. De acuerdo con Deuteronomio 30, del versículo 11 al 14, la palabra de Dios no es demasiado difícil, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. La palabra de Dios es tan clara como una lámpara y una luz. Salmo 119, versículo 105. Eso no significa que siempre vamos a entender todo lo que está escrito en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia enseña claramente que Dios es trino, un Dios en tres personas, pero no podemos entender la Trinidad, aunque sabemos que eso lo enseñan las Escrituras. Entonces, lo que está lejos de nosotros no es la capacidad de leer y saber lo que la Biblia enseña. Más bien es el hecho de que muchas de las verdades bíblicas sobrepasan nuestra capacidad para entenderlas. También hay algo más implícito aquí. Salomón dice que los seres humanos nunca llegarán a conocer todo lo que hay por conocer. Nadie llega a saberlo todo. Aun si llegamos a conocer una enorme cantidad de información, todavía debemos aprender a utilizarla prácticamente. Así, mientras que la sabiduría de Dios es accesible, muy cerca de ti está la palabra, al mismo tiempo es inagotable lejos de ti. Nunca dejemos de estudiar y aplicar la palabra de Dios. La afirmación que hace el rey Salomón respecto a que la sabiduría es muy profunda tiene otro paralelo en los escritos del apóstol Pablo: o profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Romanos 11:33. Es triste, sin embargo, que tan pocas personas tomen tiempo para investigar las profundidades de esas riquezas. Tantos están satisfechos con tan poco. Algunos piensan que son expertos en la Biblia con solo saber los 10 mandamientos y el Padre Nuestro. Otros tienen poco o nada de tiempo para buscar la sabiduría divina porque están demasiado ocupados en la sabiduría del mundo. Lo que Salomón siguió haciendo fue examinar e inquirir la sabiduría, a conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Aquí comparte una de sus observaciones: el peligro de una mujer cuyo corazón es trampas y redes y sus manos ligaduras. Como el pasaje sobre una mujer aparece repentinamente a la mitad del discurso de Salomón sobre la sabiduría, algunos comentaristas piensan que esa mujer mala simboliza la mala sabiduría que pierde a las personas.
Es cierto que Salomón en el libro de los Proverbios personifica la sabiduría como una mujer. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Proverbios 1:20. Sin embargo, como en Eclesiastés 7, el predicador habla de asuntos prácticos de la vida diaria, como la importancia de evitar extremos, es muy probable que Salomón describa a una mujer que no mantiene un equilibrio apropiado en sus relaciones. Al contrario de las normas de la Escritura, podría ser una mujer que carece de un espíritu afable y apacible, primera de Pedro capítulo 3 versículo 4, y es dominante, tal vez demasiado justa o demasiado mala. Se puede tratar de una mujer chismosa o de una mujer que quiere perder todo su tiempo en una casa de jolgorio. Tenga las fallas que tenga, es una trampa más amarga que la muerte. Salomón habla con experiencia, ya que sus esposas lo desviaron y lo convirtieron en un necio. Acerca de este pasaje, Lutero opina: los que son sabios en la palabra de Dios huyen de estas trampas, pero no del sexo femenino. En otras palabras, no evite a todas las mujeres, sino a las mujeres de mala clase. Y sabemos que esta afirmación puede ir en ambos sentidos, tanto para el sexo femenino como para el sexo masculino. Sin embargo, Salomón añade inmediatamente que la sabiduría también tiene sus limitaciones. A pesar de que él mismo había usado toda su gran sabiduría, parece entender los enigmas de la distribución divina de la prosperidad y la adversidad. Y a pesar de que se había propuesto ser sabio, confiesa que la verdadera sabiduría está mucho más allá de su alcance. También hace notar que nadie puede entender o comprender lo que ha pasado. La traducción "fuera de mi alcance está todo lo que existe" es demasiado profundo y nadie puede comprenderlo. Capta el pensamiento muy bien. Lo que fue significa lo que ha pasado o lo que existe. Y Salomón hace una conclusión bastante preciada para nosotros. Recordemos que no somos omniscientes, recordemos que no tenemos ese atributo como lo tiene Dios. Lo que está lejos y muy profundo. La sabiduría es el medio para alcanzar la felicidad, pero la sabiduría misma es una cosa muy difícil de alcanzar. Lo que nuestra versión traduce como muy profundo, en hebreo dice profundo, profundo. Notemos cómo la interpreta la Biblia Jerusalén: lejos está cualquier cosa y profundo lo profundo, ¿quién lo encontrará? En estos versículos encontramos a un Salomón que, a pesar de ser el hombre más sabio, su sabiduría no le alcanzaba para comprender todos los misterios de la vida. Confiesa que el universo, en toda su inmensa belleza y grandeza, le resulta demasiado vasto, lejos y profundo, tal como concluye Job en el capítulo 11. Dice Salomón: tampoco apliques tu corazón a escuchar los malos comentarios que se pueden hacer de ti. En ocasiones podemos encontrar que se ha hablado de nosotros, a veces injustamente, tal como nosotros lo hicimos con otras personas. Dice Salomón: probé con sabiduría, me puse a prueba sobre todas las cosas que había yo meditado. Estas cosas que hace referencia en el versículo 23 se refiere a las cuestiones que acaban de ser consideradas. El predicador había tratado ansiosamente de ver la vida con seriedad y verla en su totalidad, pero se había visto obligado a admitir sus propias limitaciones. Tal vez llega a decirnos: pensé en llegar a ser sabio, pero la sabiduría estuvo fuera de mi alcance. La realidad está más allá de mi alcance, yace profunda y nadie puede poner la mano sobre el corazón de las cosas. El tema se repetirá nuevamente en el capítulo 8,
Aunque la sabiduría esencial para nuestra salvación puede aprenderse pronto mediante la enseñanza del espíritu de sabiduría, en la sabiduría en sí hay extensiones y profundidades que nadie puede alcanzar y sondear. El tema de la inaccesibilidad de la sabiduría aparece también en el libro de Job, en el capítulo 28. La respuesta a esta búsqueda es que Dios puede proveer la sabiduría. Dice Santiago, aquel que le haga falta algo, pídalo a Dios y le será dado. Así que como conclusión de esta porción que hemos meditado en esta mañana, Salomón, el hombre más sabio del mundo, confesó cuán difícil había sido actuar y pensar sabiamente. Recalcó el hecho de que no importa cuánto conocimiento tenga uno, siempre existen misterios que nunca comprenderemos en su totalidad en este mundo. Así que ir caminando junto con la sabiduría implica, sí, ciertamente empezar a comprender de mejor forma los secretos de la vida, pero también debemos reconocer que aunque la sabiduría camine a nuestro lado, habrá muchas cosas que aún así quedarán velados a nuestro entendimiento. Así que creer que uno tiene suficiente sabiduría es señal de que no la tiene, es señal de que aún no la ha adquirido, de que aún la sabiduría no es nuestra compañera de todos los días y en cada instante de nuestra vida. Seamos sabios, aprendamos a buscar la sabiduría, aprendamos con esta sencilla recomendación que hace Salomón. No apliques tu corazón a todas las cosas. No estemos pendientes de todos los detalles que se hablan de nosotros, porque podríamos estar cayendo en una situación que afecte a nuestro corazón, que afecte nuestras emociones y que nos haga extraviarnos. Cualquier cosa puede extraviarnos. Recordemos también nuestra fragilidad y nuestra tendencia para desviarnos del buen camino. Oremos todos los días, pidamos a Dios que la sabiduría sea nuestra compañera, que tengamos discernimiento para tratar con todas las dificultades, vicisitudes y conflictos que se van presentando a diario. Oremos a Dios para que la sabiduría sea nuestra compañera y de ella podamos también seguir aprendiendo. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, porque tu amor, tu bondad, tu misericordia y tu gracia, Señor, se reflejan sobre nuestra vida y nos permite, Señor, seguir creciendo en conocimiento de ti, seguir creciendo en esa sabiduría que nos permites diaria. Señor, permite que nunca estemos lejos de ti, que podamos, Señor, tomar buenas decisiones y sobre todo, Señor, podamos hacer aquello que te agrada. Padre bendito, dejamos en tus manos nuestras necesidades, nuestros conflictos, nuestros problemas, las enfermedades, Señor, las necesidades económicas, físicas y emocionales. Te pedimos, Señor, que tú siempre nos guíes y que disponga de lo necesario, Señor, para también nosotros poder hacer, decir y discernir sobre aquello que es importante. Padre bendito, que en todo tiempo podamos glorificar y santificar tu santo nombre. Señor, lo rogamos, lo pedimos a ti y lo clamamos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les guarde y les bendiga.